Hola, sean todos y todas bienvenidos a la semana 13 del curso de Mecanismos de Agresión y Defensa Biológica. Cumpliendo con la programación del sílabo, esta semana nos corresponde revisar el tema de antígenos y anticuerpos. Recordemos que la semana pasada hablamos del sistema inmune, ¿no? Dijimos que el sistema inmune reacciona frente a los antígenos. La clase de hoy vamos a especificar qué es un antígeno y también cuál es el mecanismo de reacción del sistema inmune mediante los anticuerpos. Un caso importante del tema que vamos a tratar es el tema de la COVID-19, porque esta pandemia ha hecho de alguna manera que todos nos vinculemos con la respuesta inmune, tanto la forma como el organismo responde a la infección, tanto el tema de las vacunas, el tema de la inmunidad, ¿no? Se ha hablado inclusive de que una persona que ya superó la infección, ¿no? Se queda con anticuerpos como una protección. Y ese es el tema de hoy, ¿no? Incluso existen mecanismos de poder medir la presencia de anticuerpos. Las pruebas serológicas, por ejemplo, detectan la presencia o ausencia de ciertos anticuerpos que indican una infección. Entonces, la clase de hoy veremos estos casos. ¿Por qué es importante hablar de antígenos y anticuerpos? La agenda entonces del día de hoy es hablar de antígenos, de epítopos, de anticuerpos. Hablaremos de su estructura, son proteínas, ¿no? Y qué función tienen. Y también hablaremos de las pruebas serológicas, la utilidad de los anticuerpos, ¿no? En la parte clínica. El objetivo de la clase es que al finalizar la sesión, los estudiantes reconocen la importancia de la interacción antígeno-anticuerpo para el mantenimiento de la inmunidad y sus aplicaciones clínicas de forma grupal, reflexiva y ordenada. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué función tiene el sistema inmune? Me imagino que en sus cabezas automáticamente viene la idea de protección, ¿no? Protección, inmunidad, defensa. Y efectivamente, porque lo que ocurre es que nosotros día a día estamos expuestos a un sinfín de antígenos, sean bacterias, sean virus, hongos, parásitos y otras sustancias químicas que también pueden comportarse como antígeno, por ejemplo, ¿no? Estos antígenos van a ser reconocidos. ¿Por quién? Por el sistema inmune. El sistema inmune, recordamos, tiene la capacidad de distinguir entre lo propio y lo extraño. En este caso, lo extraño es el antígeno. Y una vez que el sistema inmune reconoce el antígeno, ¿qué ocurre? Este estímulo antigénico, este reconocimiento por parte del sistema inmune, lo que va a generar es una respuesta inmune. Y si nos damos cuenta aquí, esta respuesta inmune lo que va a generar es destruir o controlar el antígeno. Entonces, de alguna manera es un ciclo constante. El antígeno es presentado, va a ser destruido. El estímulo del antígeno genera una respuesta inmune, ¿no? Esa es la importancia de este tema. Ahora, ¿qué es un antígeno? De manera breve, un antígeno es una molécula, ¿no?, que va a ser reconocida por el sistema inmune. Puede ser por linfocitos B o linfocitos T. Y una vez que va a ser reconocido, va a hacer o va a generar una respuesta inmune. El antígeno entonces conduce a una respuesta inmune específicas. ¿Ok? Cuando yo hablo de antígenos, los microorganismos tienen muchísimos antígenos. Por ejemplo, aquí yo he puesto un ejemplo a la bacteria E. coli. Si recordamos, perdón, si recordamos las primeras clases del curso, estudiamos la estructura de la pared bacteriana.
la cual evidentemente está compuesta por moléculas. Estas moléculas que son propias de la bacteria y que son extrañas para mi sistema inmune serían antígenos. Por ejemplo, aquí en la pared tengo lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos van a ser reconocidos por mi sistema inmune, ¿no?, como extraños, como antígenos, por ejemplo, ¿no? Hablando del tema actual del coronavirus. El coronavirus, recordemos, evidentemente es un virus y como tal tiene una envoltura y tiene una cápside. Pero no olvidemos que el coronavirus tiene proteínas, ¿no? Y la más conocida es la proteína S, aquella que usa para unirse a la célula y causar la infección. Además también hay la proteína E, la proteína N, que está ligada a su ARN, al genoma, y otras proteínas que están en la membrana. Entonces, estas moléculas, estos antígenos del coronavirus, estas proteínas, pueden ser reconocidos como extraños por mi sistema inmune y pueden generar una respuesta inmune adecuada. De hecho, miren, las vacunas hacen esto. Nosotros, cuando nos inoculan una vacuna de coronavirus, por ejemplo, puede ser, porque hay muchos tipos, uno de ellos es que nos inoculen al virus inactivo. ¿Qué significa eso? Que no me va a infectar, solamente van a estimular mi sistema inmune. Entonces, una vez que el virus inactivo entra a mi organismo con la vacuna, mi organismo lo reconoce y frente a eso va a generar anticuerpos, una respuesta inmune frente a estos antígenos propios del virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso para el reconocimiento del antígeno? Miren, el antígeno puede ser reconocido, dijimos, por linfocitos B o linfocitos T. Cuando el antígeno, como se ve aquí arriba, es reconocido por los linfocitos B, estos linfocitos B generan dos células, células efectoras y células de memoria. Recordemos que el sistema inmune procura guardar una memoria en caso de una reinfección, una segunda infección, y estamos listos para poder atacar, por así decirlo. En este caso, miren, cuando el linfocito B se encuentra con el antígeno, estas células, estos linfocitos B, se convierten en células plasmáticas, lo cual es súper importante. ¿Por qué? Porque estas células van a generar anticuerpos. Entonces hay que ligar eso. Los linfocitos B generan anticuerpos. Y eso puedo ver aquí en la esquina, en la imagen. Miren, tengo aquí entonces una bacteria que ha sido reconocida por el linfocito B, ¿no? Y gracias a una colaboración con otro linfocito y a las citocinas, esta célula B se activa y empieza a producir anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Contra este antígeno, en este caso contra esta bacteria, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre cuando es un linfocito B quien interactúa con el antígeno? Aquí igual se genera memoria, es súper importante eso, la memoria, pero también aquí se generan, ¿no?, otros linfocitos que veremos en otra clase. Por ejemplo, linfocitos T citotóxicos que dañan a la célula, o también linfocitos T colaboradores, veremos en otra clase. Y estos básicamente lo que hacen es generar citocinas y factores de daño celular. Entonces, si pueden ver aquí, la diferencia es quién reconoce al antígeno, linfocitos B o linfocitos T. La clase de hoy nos vamos a enfocar en los linfocitos B, aquellos que generan anticuerpos. ¿Okay? Cuando hablo de antígeno, también tengo que hablar de epítopo o epítopes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el antígeno es una molécula grande. ¿Ok? El antígeno puede ser una proteína y las proteínas son realmente grandes. Ahora, dentro del antígeno yo puedo tener más de un epítopo. Por ejemplo, pueden ver aquí esta imagen, ¿no?, que voy a marcar. Esta proteína es un antígeno. Imaginemos que esta proteína es una proteína de un virus, ¿no?
Y aquí yo veo, miren, que dentro de este antígeno se unen tres anticuerpos. Anticuerpo 3, anticuerpo 2 y anticuerpo 1. ¿Por qué remarco esto? Porque si se dan cuenta, dentro del antígeno los anticuerpos se unen a una región específica, que estoy poniendo de rojo. Entonces, un epítopo viene a ser el sitio de unión de un anticuerpo dentro del antígeno. Donde se une un anticuerpo, ese es un epítopo. Por ejemplo, aquí a la derecha. Aquí a la derecha tengo un antígeno y que tiene dos epítopos. Porque por aquí se une un anticuerpo, el azul, y por aquí abajo otro anticuerpo que es el rojo. Entonces, conclusión, a cada epítopo se le une un anticuerpo. El epítopo es una parte del antígeno al cual se le une un anticuerpo. Va a ser reconocido por el anticuerpo. ¿Ok? Y esta unión, entonces, esta unión del antígeno con el anticuerpo, ¿cómo es que se da? Recordemos que tanto el antígeno, que es una proteína, y el anticuerpo, que también es proteína, son moléculas, ¿no? Esta reacción química, esta unión, se da usualmente por afinidad, ¿ok? Esta afinidad es específica, es un encaje, miren aquí como en la imagen, encajan casi perfectamente. Para cada anticuerpo hay un antígeno determinado. Eso es lo importante. Y aquí pueden ver ustedes los tipos de interacción. Usualmente esta atracción entre antígeno y anticuerpo se da por atracción química. Se forman incluso enlaces químicos. Miren aquí, se puede formar enlace de hidrógeno, ¿no? Se puede también generar esta unión antígeno-anticuerpo por diferencia de cargas, ¿no? Electrostática, ¿ven? Pueden ver acá, cargas opuestas se atraen. Interacción química, cargas. También hay un tipo de enlace menos estable, que son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Cuando hay carga positiva, también una diferencia de cargas, pero mínima. Y también puede haber una unión mediada por el agua, ¿no? Unión hidrofóbica, por ejemplo. Entonces, sea el mecanismo que sea, el antígeno interactúa con el anticuerpo mediante cargas. Son moléculas, interacción química. Ahora, ¿qué es un anticuerpo? ¿Qué es un anticuerpo? Los anticuerpos vienen a ser un tipo de proteínas, ¿ya? Existe un gran grupo de proteínas llamadas inmunoglobulinas. De ahí es que viene el término Ig. Ig viene de inmunoglobulinas. Ig. Ahí está. Entonces, Ig viene de inmunoglobulinas. Son moléculas grandes, moléculas pesadas, son proteínas. Y dentro de las inmunoglobulinas tengo dos tipos. A los anticuerpos y receptores. ¿Por qué? Porque los linfocitos, aquí voy a dibujar esto. A ver, miren. Los linfocitos, que son células, ¿no? Voy a dibujar. Los linfocitos son células en cuya superficie también tienen inmunoglobulinas. ¿Y eso para qué? Para reconocer al antígeno. Entonces, conclusión. Existen dos tipos de inmunoglobulinas. Los anticuerpos que están en la sangre, ¿no? Y también aquellas inmunoglobulinas que están en los linfocitos en su membrana y que le ayudan a reconocer antígenos. La clase de ahora nos vamos a enfocar en hablar de los anticuerpos, un tipo de inmunoglobulinas. ¿Qué es un anticuerpo entonces? Un anticuerpo viene a ser una proteína que tiene una estructura un tanto compleja. Aquí vamos a ver, ¿no? Este anticuerpo entonces yo voy a reconocer que tiene dos cadenas pesadas. Aquí puedo ver las cadenas pesadas de color celeste y también tiene dos cadenas ligeras. Es una proteína.
¿no? Cadenas de polipéptidos, de aminoácidos, perdón. Entonces, tiene dos cadenas pesadas, grandes, y dos cadenas ligeras a los costados, ¿no? Amarillas. También puedo reconocer dos fragmentos. El fragmento FAB, que es aquella parte que se une al antígeno. Si yo dibujo aquí el antígeno, entonces, este anticuerpo que parece una letra Y, ¿no? El antígeno estaría por aquí, de color rojo. Y justo es la unión, es la parte abierta de este anticuerpo, el fragmento FAB, el que se une al antígeno. Por eso se le llama fragmento de unión a antígeno. Y la otra parte, la parte de la base de la Y, se llama fragmento FC, fragmento cristalizable, ¿no? Otra forma también de esquematizar la estructura de un anticuerpo es llamando de acuerdo a su región. Región constante, aquella que no cambia, ¿no? Y también tenemos una región variable. Y se imaginarán por qué se llama variable. Porque esta región varía de acuerdo al antígeno, ¿no? Si mi antígeno es una proteína de un virus, cambia la región variable. Si mi antígeno es una proteína de una bacteria, cambia la región variable. Varía. Por eso su nombre, ¿no? Es cambiante por eso, porque es la parte que se une al antígeno, pues, ¿no? Cuando hablo de anticuerpos, de clases de anticuerpos, tengo 5 clases predominantes, ¿no? IgG, IgD, IgE, IgA e IgM, ¿no? Entonces, esto seguro han escuchado ustedes con las pruebas diagnósticas, ¿no? Para COVID-19 se detecta usualmente IgG e IgM. Pero aquí yo viendo las proteínas, la estructura química del anticuerpo, veo que hay una diferencia estructural. ¿Por qué? Porque la IgG, que aquí voy a marcar, la IgG se llama estructura monomérica. Solamente es una estructura, así como la IgD y la IgE. En cambio, la IgA pueden ver que son dos estructuras unidas. Se llama dímero. Dos unidas entre sí. En cambio, la IgM es una molécula más grande. El anticuerpo está compuesto por 5 unidades. Se llama pentámero. Penta de 5. 5 unidades unidas entre sí. Entonces, de las 5 clases, estructuralmente la más compleja es la IgM. Es una molécula más grande, a diferencia del IgG, por ejemplo. Ahora, ¿dónde encuentro estos anticuerpos? Los anticuerpos vamos a encontrarlos en los tejidos y en los fluidos, en ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, la IgM y la IgG se encuentran mayormente en la sangre, específicamente en el plasma. Ahora ustedes entenderán por qué para el diagnóstico de COVID nos piden una muestra de sangre, porque ahí está la IgM y la IgG principalmente, en el suero sanguíneo o en el plasma también, ¿no? La IgG y la IgA usualmente están en mucosas, ¿no? IgG e IgA también se encuentran en mucosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la IgA, que está, por ejemplo, en las mucosas respiratorias, mucosa digestiva, e incluso la IgA va a ser transmitida por la lactancia materna. Se generan anticuerpos que la madre brinda al bebé como una forma de protección, IgA, ¿no? En cambio, la IgE, este anticuerpo, está usualmente en epitelio, ¿no? En la piel, por ejemplo, aquí podemos ver en la piel y también en epitelio de órganos internos. Entonces, esa es la distribución de los anticuerpos. Los que son más conocidos y de los que cuales hablamos más en la parte clínica es IgG e IgM, ¿no? Que están en la sangre. Ahora viene la diferencia en cuanto a la función. ¿Para qué sirven estos anticuerpos? ¿No? Vamos a ver aquí una diferencia importante.
Porque los anticuerpos, como la IgA, dijimos, se encuentran principalmente en mucosas. Por ejemplo, cuando tengo una infección bacteriana en mucosa intestinal, a nivel del intestino, evidentemente, la IgA va a ser el anticuerpo que quizás predomina y que va a controlar esa infección en mucosa digestiva intestinal, ¿no? En la IgE se conoce, su principal función es la respuesta inmune frente a los parásitos. Imaginen ustedes, si tengo una infección por un ascaris, un gusano por ejemplo, mi nivel de IgE va a aumentar en ese caso, ¿no? Y luego tenemos a la IgG y a la IgE. Aquí yo quiero remarcar esta parte importantísima que no podemos olvidar jamás. La principal diferencia entre IgG e IgM, su utilidad clínica también, es la respuesta. La IgG forma parte de una respuesta secundaria. Después del tiempo aparece la IgG, pero la primera inmunoglobulina, el primer anticuerpo que aparece es la IgM, es la respuesta primaria. ¿Y esto por qué es útil? Porque en un paciente con coronavirus, por ejemplo, si yo le encuentro IgM, es que la infección está reciente. En cambio, si encuentro IgG, me da la idea de que ya pasó un mayor tiempo, una respuesta secundaria. Esa es la utilidad clínica de la detección de anticuerpos. Conocer el tiempo post-infección. Me da mucha luz de eso, mucha importancia. Eso no olvidar, por favor, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba de la IgA. Aquí está la IgA, ¿no? Tengo una infección, en este caso, ¿no? Tengo los anticuerpos en la mucosa, ¿no? Los anticuerpos están recubriendo la mucosa en caso que haya una infección por una bacteria, por ejemplo, o sus toxinas. De esta manera, la IgA en la mucosa intestinal está lista para poder flanquear, para poder inactivar a estos antígenos, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba de los anticuerpos. Miren, ¿qué pasa después de una infección? Después de una infección, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es que va a empezar en la sangre a aumentar la cantidad de anticuerpo IgM. IgM es el primer anticuerpo que aparece. Aquí está, ¿no? Pero si se dan cuenta, el nivel, la cantidad de anticuerpos sube hasta un punto en el cual luego empieza a declinar, empieza a disminuir. Y es ahí cuando empieza, miren, notablemente a aparecer el segundo anticuerpo. Y el segundo anticuerpo es la IgG, ¿no? Esta IgG entonces es una respuesta secundaria. Pero si se dan cuenta, la IgG se genera más, en mayor cantidad, a diferencia de la IgM. Hay más cantidad en sangre. Y es más, no se pierde fácilmente como la IgM. La IgG dura por mucho más tiempo. Ahora, ustedes entenderán por qué nos dicen que después de infectarme con coronavirus, ¿no? Los anticuerpos quedan como una protección. La IgG principalmente queda como una protección en el tiempo. Si a una persona que ya se curó de coronavirus le saco una prueba de sangre, muy posiblemente aún tenga anticuerpos IgG. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Repito, la IgM aparece en una infección aguda, temprana, reciente. Y si yo encuentro IgG en un paciente, para cualquier enfermedad infecciosa, la IgG me habla de una infección ya pasada, que está pasando o que ya pasó, como una memoria. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante. Los IgM primero desaparecen y después ya quedan los IgG. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Aquí ya vimos una utilidad, ¿no? Clínicamente lo usamos para medir el tiempo post-infección.
Pero en el sistema inmune, los anticuerpos tienen otras funciones, ¿no? Los anticuerpos ayudan a que los macrófagos fagociten. Ese evento se llama opsonización. Los anticuerpos también ayudan a que se active el complemento, a que el complemento perfore a las bacterias, las destruye, gracias a anticuerpos y complementos. Es más, cuando algunas células humanas están infectadas por virus, sabemos que esa célula tiene que morir junto a los virus. Y ahí también los anticuerpos ayudan a destruir a esas células infectadas. Y también cuando tenemos alguna toxina, ¿no? Por ejemplo, si nos muerde una serpiente, es posible que nosotros a esa persona le inyectemos anticuerpos en un suero. ¿Para qué? Para bloquear el efecto del veneno de la serpiente, por ejemplo. Sea una serpiente, sea una araña, se usa para eso, para neutralizar, para bloquear a la toxina, por ejemplo, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes, miren, la opsonización. Los anticuerpos rodean a la bacteria para que el macrófago tenga más facilidad de poder fagocitarla, destruirla. Los anticuerpos también ayudan a que el complemento, estas proteínas de la sangre, perforen a la bacteria y de esa manera se destruye. ¿Y cómo es neutralizar? ¿No? ¿Cómo se neutraliza? Seguro han oído de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos, por ejemplo, si es una infección, evita que el virus, que la bacteria infecte a la célula. Imaginen que fuera un virus. Si los anticuerpos rodean al virus, el virus no va a infectar a la célula. Por eso, eso se emplea en las vacunas para coronavirus. Cuando me vacunan para coronavirus, yo genero anticuerpos. ¿Para qué? Para que en caso vuelva a ingresar el virus, mis anticuerpos lo bloquean al virus y este ya no me infecta a mis células, ¿no? Eso en caso de infección. Bloqueo la infección. Pero también, ¿qué ocurre en las toxinas? Por ejemplo, en los venenos que les decía, de serpiente o de araña. Lo que pasa usualmente con las toxinas es que estas, cuando llegan a mis células, causan un daño o la muerte de la célula. Pero si yo tengo una toxina, ¿no? Me mordió una serpiente, por ejemplo, yo voy a la posta a que me pongan una antitoxina, donde ahí hay anticuerpos. ¿Qué hace el anticuerpo? El anticuerpo se une a la toxina, lo reconoce, se une y evita que la toxina llegue a mis células. De esta manera evito el daño. Eso es la importancia, ¿no? De las antitoxinas, de los llamados sueros también, ¿no? ¿Ok? Y aquí está lo que les comentaba, miren. ¿Qué ocurre en una infección viral? Lo que ya conocemos, ¿no? El virus tiene proteínas que le permiten unirse a la célula. Eso ya lo sé, ¿no? Coronavirus, por ejemplo, proteína S. Una vez que el virus se unió a la célula, el virus entra a la célula. Una vez dentro, empieza la replicación. Se generan copias del virus. Pero ¿qué pasa cuando tengo anticuerpos? Cuando me vacuné, por ejemplo. Me vacuné y ya tengo anticuerpos. O me infecté y generé anticuerpos. ¿Qué pasará la siguiente vez que me infecte? Aquí está. La siguiente vez que me infecte con el coronavirus, los anticuerpos que tengo rodean al virus, lo bloquean y de esta manera evitan que se una a mi célula. Si no se une a la célula, no se va a poder replicar y por tanto no hará infección. Esa es la importancia de los anticuerpos. Ahora, ¿para qué me sirve conocer anticuerpos? Los anticuerpos se usan para tratar enfermedades, ¿no? Y para diagnosticar. Un ejemplo de tratamiento son los anticuerpos que se usan para el cáncer. Eso veremos en clase un ejemplo, ¿ya? Se usan anticuerpos monoclonales que van dirigidos al cáncer y esto ayuda a destruir ciertas células cancerosas, ¿no? Pero para el caso de infecciones,
se puede usar anticuerpos para detectar la infección. Se llaman pruebas serológicas. ¿Por qué se llaman pruebas serológicas? Porque estas pruebas usan suero sanguíneo. Recordemos que ahí están los anticuerpos, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo de las pruebas de ELISA que se usan para diagnosticar VIH, por ejemplo, ¿no? Existen diferentes pruebas de ELISA, de cuarta generación, tercera, segunda y así. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es su performance. Por ejemplo, aquí pueden ver las de cuarta generación. Esta ELISA detecta anticuerpos más tempranamente, más o menos al día 13, después de infectarse con el VIH. En cambio, un ELISA de segunda generación, tengo que esperar aún 30 días para que los anticuerpos sean detectados por esta ELISA. ELISA es una prueba que se usa para detectar anticuerpos, diagnóstico. Y ojo, ELISA no solamente se usa para VIH, se usa para muchas infecciones, virus, bacterias, parásitos, etc. ¿no? Entonces, así como les comenté, así como el ELISA, ¿no? Existen otras pruebas. Western blot. Western blot también se usa para diagnosticar VIH o cisticercosis por tenia, ¿no? Existen otras pruebas llamadas inmunofluorescencia o aglutinación. Son pruebas en las cuales mediante anticuerpos detectamos infecciones. ¿Por qué? Porque la persona que se infectó tiene anticuerpos y esos anticuerpos van a ser detectados por estas pruebas serológicas, por suero, ¿no? Este ejercicio vamos a trabajarlo en clase. Es una investigación en la cual detectaron la presencia de IgG e IgM contra toxoplasma. Recordemos toxoplasma para la clase, por favor. Vamos a analizar este caso. ¿Qué ocurre en las mujeres que tienen IgG? ¿Qué ocurre en las mujeres que tienen IgM? Conversaremos en la clase. Un estudio hecho en Iquitos, en gestantes. Y también veremos en la clase, en la parte práctica, la utilidad de las pruebas rápidas. ¿Qué pasa si veo una banda, si veo dos? ¿Qué significa? Veremos ahora en la clase. Y también realizaremos un ensayo muy interesante en la cual se empezó a investigar el uso de anticuerpos en plasma. A los pacientes se les podía o se les intentaba inyectar plasma con anticuerpos para el COVID, ¿no? A partir de donantes. Eso veremos también en la clase. Y si es posible, por favor, revisen en su semana 13 publicada está una infografía que dice plasma hiperinmune. ¿De acuerdo? Listo. Eso es cuanto teníamos que conversar por la clase de hoy. Muchas gracias.